Desde este momento iniciamos una travesía para enfocarnos en lo que nos deleita y conmueve, a través de un país y un mundo donde todos comen, beben y, por cierto, viven. Es una ruta donde brillan las sensaciones y a veces se consiguen certezas, lo que nos provee el largo y sinuoso camino del gusto. Soy Carlos Reyes Medel y les invito a relajarse, disfrutar, porque acá parte Viaje al Sabor. ¿Qué tal? Esto es nuevamente Viaje al Sabor, probablemente el podcast más sabroso de Chile, bueno, y en una transmisión especial porque estamos cumpliendo 5 años de funcionamiento como una revista gastronómica que observa lo que se come, lo que se vive, viceversa, y bueno, estamos recorriendo Chile como solemos hacerlo y también conversando con distintos personajes de la actualidad gastronómica, enogastronómica y en este caso todo lo demás sumado al turismo, porque estamos en un enlace con Verónica Pardo, con la subsecretaria de Turismo. Hay que confesar que, bueno, estamos grabando, pero ya tuvimos una pequeña conversación previa y una desconexión, así que estoy muy contento de poder conversar ya con mayor señal, con el puente ya establecido, yo en Puerto Montt, usted en Santiago. Pero también alguien que recorre mucho nuestro país y justamente tiene una valía asociada a lo que es el turismo gastronómico. Hay planes respecto de eso y de eso vamos a conversar en esta oportunidad, pero por algo general, o sea, ¿quién es la persona detrás del cargo? ¿Quién está ahí vinculada a lo que es? Hay una conexión, por supuesto, hay una biografía, hay un trabajo en el área pública, privada, pero también hay alguien que está conectada con la gastronomía y quiere dejar una huella en ese sentido a través de su cargo, pero la persona es lo primero. Hola, Carlos. Sí, bonita pregunta. Y yo creo que preguntándome por la persona, yo soy Verónica Pardo, cumplo este año 55 años, lo que me tiene muy contenta de poder tener este cargo en esta etapa de la vida, una etapa en la vida donde, si miro para atrás, solo agradezco los distintos otros cargos que he estado en el sector público, en el sector privado, en ONG, mucho trabajo de territorio, mucho trabajo social, soy ingeniero comercial de profesión, casada hace 30 años, felizmente casada también, con altibajos como todo matrimonio largo, 3 hijos, 2 que ya no viven conmigo y uno que está fuera del país y una pequeña que no es pequeña, que ya está en la universidad y que me acompaña con mucha nobleza en este rol que me toca, que es maravilloso, pero que tiene que compartir sus horas de calidad con, con muchas otras personas y está muy contenta por eso. Ahora, si me toca contar parte de mi vida y cómo eso me ha ayudado al cargo, puedo contarte algo que yo creo que ha sido muy importante. Mis primeros 8 años de vida yo no los viví en Chile, me fui muy pequeña, yo soy penquista de nacimiento, eso también es muy relevante, porque yo vivía en Brasil, en Río de Janeiro, y venía todos los veranos, no sé si todos, pero muchos veranos, yo recuerdo todo, pero probablemente la situación económica tampoco daba a venir todos los veranos, a Dichato. Y es aquí, en Dichato, donde yo creo que empiezo a hacer esta conjunción muy relevante. ¿Por qué menciono que viví en Brasil? Porque soy una gozadora empedernida y eso está claro que viene del mundo carioca. Y por eso yo creo que es tan importante la gastronomía, porque en las buenas mesas los chilenos perdemos un poquitito esa postura, el gozo como que no está dentro de nuestro ideario, no es como la libertad de gozar no está instalada en nuestra cultura. Tenemos una cualidad más formal, más formalista. Hay una cualidad más austera respecto de lo que es la identidad nacional en muchos aspectos, y que se traslada a la comida, siento que tenemos una despensa bastante amplia, Maravillosa. y que Bueno, y es ahí digna de ser mostrada. Bueno, y ahí efectivamente, por eso hago el vínculo con Dichato, porque yo de chica aprendí a comer cholga y jaiba, así como y unas cholgas gigantes, y la patita de la pancora y jaiba, así como chupando las patitas y pegando alguna piedra con mis abuelos, con mis primos. Y yo creo que ahí se conjugó efectivamente una primera parte de mi personalidad y que hoy día
ha permitido con mucha fuerza en la convicción de querer aportar en nuestra gestión y desde la gestión de nuestro presidente, Gabriel Boric, poder poner en el relato del turismo la gastronomía. Y aquí te doy solo unos datos, Carlos, para que sigamos la conversación, pero hoy día, sin hacer esta apuesta tan fuerte, el 30% del gasto es en gastronomía. Todavía yo no me atrevería y nosotros hemos ido empujando más bien que el turismo, la gastronomía sea una actividad estratégica dentro de la oferta del turismo para llegar a decir que somos un país que puede hacer una oferta de turismo gastronómico, pero más bien que todavía sea una experiencia. Y se van muchos brasileros que son nuestro principal o uno de los principales turistas que llegan a nuestro país sin saber todavía cuál es nuestro plato típico. Así que el desafío está puesto y por eso yo misma me he autodenominado la subsecretaria del Turismo y la Gastronomía, porque un 40% de nuestra industria es la gastronomía. Bueno, estamos con la subsecretaria de la Gastronomía, entonces, acá en el Turismo, Ministerio del turismo. Sabor, en el Ministerio del Sabor, trabajando, o camino tal vez al Ministerio del Sabor, quién sabe qué es lo que ocurre en este momento, pero sí es importante tener en cuenta la importancia de lo que es el negocio gastronómico como aporte en términos laborales, del PIB y cómo hacerlo crecer. Este año ha habido un aumento en el flujo de turistas extranjeros que es muy relevante, seguramente por hechos coyunturales, por el cambio que hace que vengan turistas argentinos, por la nieve que ha hecho que vengan turistas brasileños que son turistas del frío. Han habido cambios porque el turismo o el flujo de turistas es algo tan delicado o más delicado quizás como el de la bolsa en términos de que cualquier viento desfavorable, ya sea en el caso de la pandemia, por ejemplo, o algún tipo de cambio, hace que los turistas se la piensen dos veces antes de viajar. Pero en ese sentido también es importante establecer, primero que todo, ¿cómo se imagina la subsecretaria de Turismo el mostrar el Chile gastronómico, para ser sintético, en tres o cuatro preparaciones, recetas o productos? Porque, por ejemplo, en Perú uno llega allá y ya sabe que hay un ceviche, hay una papa a la huancaína, hay causa, que son cosas que se han ido construyendo en el tiempo. En España ya sabe que uno es la paella, el jamón, el aceite de oliva. En Francia el queso, la baguette o el vino, digamos. Hay como ciertos imaginarios base que Chile lamentablemente no los tiene hacia afuera en términos, o los tiene muy poco fuertemente, no hay esa gran recetas ancla que hay. ¿Cuáles son las recetas que se imagina Verónica Pardo como para poder hacer una estrategia de difusión sobre la base de esos hitos? A ver, dos comentarios pequeñitos antes de entrar en eso. Uno, ¿Mm? este año tenemos una cifra de turistas récord. Vamos a llegar a casi 5 millones de turistas y no es solo suerte. Hemos trabajado por tener al menos 11 conectividades con Brasil y que se sostengan en el tiempo y esa es la razón porque en julio al menos Aéreas. tuvimos aéreas con distintos estados de Brasil y para promocionar el destino mucho más allá del invierno. Entonces hoy día están llegando a Torres del Paine, están llegando hasta catedrales del mármol. Estamos mostrando que Chile es nuestro hermoso y largo país, largo y angosto, 4.270 kilómetros de costa, y no voy a contar el relato de cómo lo vendemos, pero no es solo por la buena nieve. Quiero dejar dicho eso es importante, pero no es solo esa la razón. Estamos trabajando para sostener, la gente toma decisiones, si bien en América Latina las decisiones son más rápidas, los argentinos llegan y cruzan un porcentaje importante, que es la mayor cantidad de turistas que tenemos, a Europa, Norteamérica y Brasil. Brasil por lo menos 3 meses antes, Europa y Norteamérica 7, 8 meses antes. Entonces, tenemos que hacer un trabajo planificado que no se ve, pero que lo trabajamos mucho. Entonces, eso es un primer punto. Segundo, la gastronomía de nuestro país está cruzada en 3 ministerios. Feliz de tener el Ministerio del Sabor, me recordó así como el Ministerio de la Magia de Harry Potter, pero está detrás de esto agricultura, muy fuertemente con toda la agricultura campesina, maravilloso. Está acuicultura, que es todo la subsecretaría de Pesca, INDAP, perdona, e INDESPA, y está el Ministerio de las Culturas y el Patrimonio, por todo el patrimonio cultural, cómo se hacen las mesas y todas las cocinas patrimoniales indígenas. Entonces, el tema de la gastronomía
está en distintos lados y nosotros lo estamos empujando porque es una actividad económica esencial en el desarrollo del turismo. Eso como un marco. Y ahora, a tu pregunta, es muy difícil tener solo 3 platos por una razón muy simple. Nosotros somos un país largo que tiene 5 como ecosistemas muy distintos. Rápidamente, el norte, altiplano, ¿cierto? Atacama, el centro con todas sus viñas, más de 300 que hacen turismo, centro-sur, ríos, lagos y volcanes, extremo sur, Patagonia, Antártica chilena, isla insular. Entonces, a diferencia de Francia, que es mucho más circular, Perú, que también está más contenido y con mucha fuerza en la costa y en el altiplano, las diferencias que nosotros tenemos hacen que no sea tan fácil pensar en un solo plato. Entonces ahora te cuento mis platos y de las cosas que me iba dando cuenta. Zona central, que es evidente, pero no es explícito, los sándwiches. O sea, Chile tiene muy buenos sándwiches. Es cosa, mira, a mí me pasó una vez, el día del completo, que hice una publicación comiendo completo y la cantidad de gente que interactuó, y además me retaban porque me decía, lo que tú comiste no es un completo, lo que tú comiste es un Un palta tomate italiano, mayo, un peruano, italiano, que es claro. el que más claro. Pero cuando hablamos de completo sabemos que es una marca muy propia de Chile, y ahí hay otra cosa que no es implícita en nuestro pan. Nuestro pan es fantástico, realmente el pan chileno. Estuve hace poco en Londres, estuve en el café que le hizo, le preparó las comidas a Pedro Pascal, que el Harrison Café, y entro y tenían unas marraquetas y sirven marraqueta con palta. Yo viví 5 años también, 4 años en Francia, y ahí y les comento, y les digo, de las cosas que me hicieron falta viviendo en Francia, es un buen barro luco. Y me llegaron con el barro luco, con una banderita chilena, y ahí me di cuenta, efectivamente, el completo, el choripán, chacarero, Ahí el tenemos, barro digamos, luco, una familia una culinaria. familia. Los sándwiches en la zona central son clave. En el norte, harto marisco, comida de llama, que no está dentro de nuestra cabeza, la calapurca. Yo que te comentaba también en nuestra primera conversación, productos que son muy claves como el orégano de Socoroma, el pez hacha. Y ahí te voy a contar una cosa, pero que es muy bonito y es por qué también estamos empujando con fuerza la gastronomía. Mi primera vez como subsecretaria en Iquique, yo fui a sentarme en un restaurante y me ofrecieron salmón. Y a mí me dio un ataque y digo, ¿pero por qué me ofrecen salmón aquí en Iquique? Y me dice, porque eso Claro. piden los turistas. Y ahí hay otro Lo tema mismo que la importante. reineta, claro. Exactamente, porque Chile es conocido por el salmón, internacionalmente. Chile es conocido por el salmón, por el vino, por las cerezas y por el chancho. Entonces, parte de lo que nosotros estamos haciendo ahora, de la mano con ProChile, con Imagen Chile, y con los distintos exportadores, es ofrecer Chile con un paquete que complemente todo como vendemos Chile fuera, ¿sí? Y ahí la comida tiene que tomar un rol relevante. Entonces, del norte sin duda está el cabrito asado, que es muy conocido, todos los productos con queso. Los quesos de cabra se han desarrollado de una manera, queso parmesano de cabra, queso maduro de cabra, y muchas cosas que van variando desde ahí. Ceviche también es conocido, pero ahí me paso a la zona central. En Chile el mariscal es muy conocido y no nos damos cuenta, pero en la noche, después de un carrete, el jugo y el caldo de un mariscal es algo que se pide, eso bien del norte y bien de nuestra zona central y de nuestra costa en general. Y la calapurca, que es un plato muy típico del norte y el altiplano de nuestro país, es una sopa enjundiosa que efectivamente tiene también llama y que permite una comida que es muy sabrosa. A mí se me llena el agua la boca. Por suerte comí algo antes de esta conversación porque si no Que sería terrible. todavía En la no, zona así que centro, estoy sufriendo hambre. En la zona centro, sin duda están los platos más típicos de nuestra carta, el pastel de choclo, las empanadas. Y ahí vámonos a la costa de nuevo, las empanadas fritas también son un plato típico de nuestro país. Queso jaiba, queso camarón, queso loco. Y me voy al norte de nuevo a la costa, los ostiones de la parmesana y la macha de la parmesana es una de las cosas por las que nos conocen los turistas brasileros, por ejemplo, y que nosotros podemos tener muy a la mano. Y ahí hay una oferta que es muy buena. Si me voy ya al sur, estoy yendo rápido al sur, y ahí, antes de llegar al sur, el desafío son más de 300 viñas que hacen enoturismo y hoy día están innovando muy fuerte con gastronomía. Algunos dicen gastroenoturismo, a mí me gusta más bien decir, conozca Chile,
con sus capacidades, con su Sin sellos, experiencia y el sin sabor. sellos. Exacto, exacto. Y el pebre es y acompañamiento con carne asada, que es muy típica. Yo te mencionaba antes también en Valparaíso, las chorrillanas, que es algo clave, que tampoco lo vemos, pero es parte de nuestra oferta. En la macrozona sur, las papas rellenas, las tortillas de rescoldo, el milcao. Yo creo que lo tenemos muy poco valorado. Yo el mercado, y ahí te voy a contar una anécdota mía. Yo creo que una de las primeras veces que fui a los lagos, a Puerto Montt, me regalaron un milcao y no tenía ningún momento que comérmelo. Y en la noche llego al hotel y pedí si me podían calentar los milcaos y me los tomé al lado con un pisco sour. Y se reía la niña y me decía, pero nadie pide eso. Pescado Y le con digo, pisco sour. milcao, pisco Claro. sour. Bueno, ya estamos así, estamos construyendo, digamos, una pequeña mesa de norte a sur. Es importante también tener en cuenta que hay muchos argumentos donde podríamos vender a Chile como un territorio de diversidad. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso del vino, tenemos de Copa a Chile Chico. Ningún país del mundo tiene 3.500 Tal cual, kilómetros de territorios del vino, por ejemplo. tal cual. Tenemos una costa que obviamente tiene una unidad cultural, gastronómica singular desde Arica hasta Puerto Montt aproximadamente. Chiloé es otro mundo también, que también tiene una posibilidad de ser promocionado. Ahora, teniendo esa posibilidad, ¿por qué antes no se había hecho? O sea, había trabajos anteriores, recuerdo proyectos como Chile Potencia Alimentaria, recuerdo también iniciativas, también planes antes de esta hoja de ruta 2024-2030 que ustedes están desarrollando para poder potenciar ciertos nodos respecto del turismo gastronómico, ciertos ejes del turismo gastronómico, pero no había habido, o sea, no hay... ¿por qué no se había inclusionado, no se había ejecutado y no se había hecho tan público? Porque para poder llegar a esta denominación de ser la subsecretaria del turismo y de la gastronomía. Yo creo que hay una mezcla de algunas cosas, y me faltaron contar algunos también, pero los vamos a ir nombrando más rato, como la centolla, el chupe de loco, el poe, el Rapa Nui, Cordero, los del corderos, cordero, el curanto. la comida Yo no creo yo. que sí, Carlos, es que es clave lo que tú dices. Yo creo que este largor y esta biodiversidad, sé que es muy difícil pensar cuál es el único plato porque tenemos culturas insertas en nuestro país que son distintas por los climas, por las condiciones geográficas y demográficas. Pero junto con eso, eh, ¿por qué? Yo creo que en parte por lo que yo te comentaba, son tres ministerios distintos que llevan este tema. Es muy relevante el Ministerio de las Culturas por el patrimonio, por la cultura que está alrededor, los platos típicos del país, cómo se visten estas mesas, cómo se prepara la mesa, las historias que hay detrás, es muy propio de la mirada de las culturas y las artes. Agricultura, que ha potenciado muchísimo todo lo que tiene que ver con la fruta, como el desarrollo turístico más bien, o El el pequeño desarrollo campesino, agrícola. el turismo rural, Exactamente, claro. exactamente. El turismo rural, las viñas también dependen en el fondo de agricultura. Y en economía, yo creo que hoy día se conjuga, y yo agradezco que se haya conjugado justo en el rol, en el mandato que me toca a mí gestionar, que veníamos con esta tensión dado la pandemia, que hay que reactivar y que además estamos en una situación mundial y país donde la tensión está a flor de piel y entonces la gastronomía juega dos roles. Por un lado, sin duda, es un potenciador económico, social, de agricultura, pero por sobre todo lo que pasa en una buena mesa es encuentro y hay una mezcla de las dos cosas que nosotros queremos poner de manifiesto. Tenemos una mesa maravillosa en Chile y una buena mesa hace que podamos conversar de buena manera y podemos integrar conversaciones que son tan relevantes hoy día en nuestra mirada país. Bueno, la mesa también es la expresión de una cultura y la expresión de una cultura también nos puede ofrecer ventajas de distinto tipo pensando en una integración a nivel internacional. Lamentablemente Chile, lo digo por experiencia propia, me imagino que usted también lo ha vivido, Chile es prácticamente desconocido en términos gastronómicos fuera de nuestro país, salvo el vino, y el vino y esta es una opinión mía, no se ha desarrollado más bien como un commodity, más que una expresión de la cultura nacional, donde la gastronomía debiera estar y generar ese potenciamiento cultural que finalmente nos da réditos a largo plazo.
como industria, como imagen país, y eso redunda en el turismo, que hasta el momento, porque estamos hablando de gastronomía, pero hasta el momento se ha ofrecido como un paisaje maravilloso que tenemos. Ya llevamos como 10 años seguidos ganándonos los Oscars del turismo desde el punto de vista de lo que es la infraestructura, perdón, de nuestros paisajes, de nuestra disponibilidad tan diversa. Y el esfuerzo asociado a la gastronomía como integrándose a esto, porque es necesario, nos puede dar muchos réditos también en el mediano y en el largo plazo, está constituido por lo que ustedes han desarrollado como una hoja de ruta que nace este año y que, perdón, se difunde este año y que tiene 4 ejes que tienen promoción y difusión, gestión sustentable, oferta turística, profesionalización y desarrollo de capacidades, esas 4 ejes, digamos, que se van a desarrollar de aquí al 2030, ¿ya? Agenda 2030 del sabor, digamos, en ese sentido. Y ahí me gustaría saber dos cosas. Primero, ¿en qué estamos en este momento en cada uno de estos ejes? Y cuáles son los recursos que hay, porque también, eh, no le he preguntado las partidas presupuestarias para este año, pero finalmente, ¿cuáles son los recursos que hay como para poder apalancar todo esto? eh, para poder empezar dando buenos pasos para concretar los objetivos de aquí al 2030. A ver, varias cosas. Yo creo que en la hoja de ruta, más que precisarte en cada uno de estos pasos, hay una parte fundamental que hemos ido avanzando, pero que tiene que ver con una conformación a propósito de una convicción de una mesa grande y ancha, público-privada, que ha instalado y definido una marca que se llama Chile Te Quiero Comer, justamente para posicionarnos como un actor relevante cuando hablamos de gastronomía. Y por eso el primer paso de toda esta hoja de ruta es potenciar que la gastronomía sea una de las actividades esenciales cuando se habla de turismo, por todos los beneficios que esto trae, ¿no? Y que te quiero agregar otros beneficios adicionales. Para la agricultura y para la pesca, toda la perspectiva turística, ya sea gastronómica o ya sea de actividades de servicios turísticas, es una actividad económica fundamental, complementaria para el desarrollo del mundo rural y del mundo pesquero. Entonces, por eso también le hemos puesto más componentes y aportado a darle el potenciamiento de la gastronomía como una actividad esencial. Eso es por un lado. Y en esta hoja de ruta lo que sabemos es que tenemos que a dar vuelta un poquitito la mirada. Nosotros los chilenos también tenemos una mirada muy de comparación, de mirarnos con otros. Yo creo que esta perspectiva isleña, ¿no? De que nos tiene entre La el cualidad insular. maravilloso, claro, poder esta mirada insular entre los Andes y el Pacífico, nos ha hecho estarnos comparando todo el tiempo en vez de darnos cuenta lo grandiosos y grandiosas que somos. O sea, lo que tú acabas de mencionar y nosotros hemos ido trayendo a presente y cada día más la perspectiva de todos los premios internacionales que tenemos, de la naturaleza maravillosa que tenemos. Yo al principio cuando partí en este cargo, mucha gente me decía, ministros de otros países, qué hermoso es tu país. Yo decía, están tratando de hacerse como amigos de la nueva del curso. Y yo decía, ¿por qué tanto? Y después yo creo lo mismo, pero pensé que era solo una mirada mía. Y claro, me ha tocado viajar arte, miro a otros lados y nuestro país, ya esta cordillera, nevada o no nevada, es imponente, la naturaleza está presente en cualquier ciudad, tenemos una costa que es espectacular, pero nos falta más autoestima. Por eso es tan relevante, desde mi perspectiva, contar los premios. Y aquí, a propósito de eso, uno de los temas de la hoja ruta que logramos adelantar era poder tener una actividad de carácter internacional que nos permita posicionarnos en el radar gastronómico a nivel mundial y ONU Turismo nos concedió el honor de poder tener el próximo año el primer foro gastronómico de todas las Américas se va a desarrollar Ah, en Chile. o sea, Eh, foro gastronómico, ¿en qué consiste un foro gastronómico y cuáles son los alcances que ustedes creen que pueden tener este tipo de reuniones en este país que se abre desde el punto de vista cultural y gastronómico al Sin resto de duda. América? Te lo voy a juntar con otro. Y además, a propósito de estos premios que tú mismo mencionaste, los World Travel Awards, que son como los Oscars de turismo, luego de 10 años sucesivos de ganarnos el mejor destino de turismo naturaleza, vamos a tener acá el Congreso Mundial de Turismo Aventura, Turismo en la Naturaleza, que es el turismo que se da
la experiencia alrededor de la naturaleza con la gastronomía y la experiencia cultural. Todo esto va a ocurrir entre septiembre y octubre del próximo año y el impacto que tiene el foro gastronómico es que primero vamos a estar en el radar mundial. La invitación es a todos los ministerios del turismo y a los grandes gastrónomos de otros países a venir a conocer desde los productos que existen en Chile, que son propios de nuestro país, autóctonos, y cómo cocinamos nosotros acá y cómo se cocina en distintas cocinas de nuestro país. Entonces, es obligarnos a, de alguna manera, a poder sacar pecho de algo que hacemos muy bien, pero que no necesariamente sabemos cortar hacia afuera. ¿Y qué esperamos luego de esto? Sin duda esperamos que terminado este mandato, el mandato del presidente Gabriel Boric, dentro del turismo que ha instalado, que comer en Chile es de vital importancia. Comer bien, comer de la gastronomía propia de Chile, comer de los distintos platos es de vital importancia y no es una actividad que se tiene que pasar por encima. Y eso implica hacernos cargo de que es imposible que al lado de un buen vino y de un buen pisco no haya sino un buen maridaje y empecemos a sacarlo de la mesa de la cocina y lo pongamos en la mesa del comedor. Ese es nuestro objetivo primero y eso es parte de la hoja ruta para acompañar que los chicos y chicas que estudian hoy día gastronomía se sientan acompañados, que esta formación es relevante, también es relevante para que podamos seguir haciendo más promoción internacional. Luego de esto estamos en un proyecto de ley que nos permite tener, deberíamos tener el doble de promoción de fondos para promoción internacional, entonces tengamos más espacios para ir a lugares gastronómicos, asegurar que en todas las ferias de promoción internacional nuestras activaciones hasta ahora sean mucho con vino, también se ven con vino y con los productos chilenos que acompañan este buen vino siempre. Entonces, dejar de hablar solo de la naturaleza como la actividad esencial, poder vestir la mesa, que en el fondo la gastronomía sea la mesa del turismo. ¿Cómo van los presupuestos en ese sentido? ¿Cómo va el tema económico? Porque finalmente todo eso obviamente requiere un financiamiento. Entonces, ¿cómo va esa ejecución? Estamos, obviamente, siempre nos han dicho, estamos como en un momento de crisis perpetua en muchos sentidos. Estamos recuperándonos, por supuesto, después del efecto pandémico que ha afectado fundamentalmente el turismo y en particular al turismo gastronómico. Eh, ¿cómo se aseguran esos recursos como para poder llevar a buen puerto, por ejemplo, estos dos encuentros internacionales que, dada la relevancia estratégica que tienen, pueden marcar, ser un parteaguas en términos de la promoción de los sabores chilenos para el resto de América? A ver, con respecto a al financiamiento específico de los eventos, uno de ellos va a ser en Magallanes, el ATA va a ser en Magallanes, antes tenemos Adventure, Pre-Adventure en otras regiones, este fin de semana recordemos que tenemos votación de gobernadores, bueno, la elección de gobernadores es clave, tener buenos gobernadores y gobernadoras que se las jueguen, que crean en el Con visión, turismo, sobre... ¿Ah? con visión, me imagino, respecto de Sí, su... porque en el fondo el turismo es una tremenda herramienta de desarrollo económico local, muy local, porque el turismo y la gastronomía son muchas MIPIMES, son muchas personas, 650.000 empleos en el país, 3,5% del PIB, son mayoritariamente 87% microempresa y pequeña empresa. Entonces, esto requiere gobiernos regionales que quieran, que crean y que apoyen el desarrollo económico local. Eso es un primer punto que es clave y por eso tenemos todavía el foro gastronómico no puedo oficializarlo porque estamos en las conversaciones con el gobierno regional que nos dijo que quería hacerlo, pero no está todavía del todo cerrado y probablemente, y espero que así sea, ese foro gastronómico también va a depender de gobiernos regionales, por eso es tan clave la Ajá. decisión del gobierno regional que ocurra también algunas cosas en Santiago porque aquí hay ferias de alimentos muy importantes que nos van a dar la puerta de entrada para el foro gastronómico. O sea, los goles Ahora, son importantísimos en el punto súper de vista importante. de apalancar, porque viéndolo así de mirar a mirar, el presupuesto oficial, digamos, de la Subsecretaría de Turismo en relación, bueno, ya nos dijimos que no nos gusta compararnos con otros países, pero los presupuestos asociados directamente al turismo son bastante modestos en relación a nuestros vecinos peruanos, argentinos. Entonces, son los goles los que finalmente están ahí y estamos justo en la coyuntura al respecto. Y Sí, ojalá que ese evento de turismo se venga por el sur. Vendría a ser bastante bueno. sí,
se va a ir por sur, así que yo estoy apostando que sí, estamos casi, pero no puedo todavía decir cuál es el lugar, así que después le cuento más. Pero el presupuesto que es orgánico a nosotros ya está aprobado, eso no tenemos problema, y estamos en discusión de un proyecto de ley que nos va a permitir duplicar el Fondo de Promoción Internacional. Pero aquí quiero darte un dato, Carlos, porque siempre nos comparamos con Perú, siendo Perú un lugar fantástico. Me encanta el aporte que nosotros tenemos al PIB hoy día como país, es más alto de lo que logra Perú con su turismo y su ¿Cuánto gastronomía. es? ¿Cuánto Nosotros es? 3,5, ellos 2,7, 2,9. Y eso lo digo para que, sin perjuicio que ellos hagan una súper buena promoción internacional, nosotros con los fondos que son menos de lo que quisiéramos, sin duda, estamos haciendo buena promoción. Ahora, un paso importante acá es el trabajo también público-privado. He tenido conversaciones con presidentes de gremios exportadores, con líneas aéreas, con la Asociación Gremial de Líneas Aéreas, para que justamente también juntemos los fondos para hacer aún mejor y mayor promoción internacional de las 14 ferias que nosotros llamamos a nivel de todos los continentes. Y yendo a temas específicos, estamos hablando de varias cocinas, estamos hablando de sabores, estamos hablando de las iniciativas. Hay que acordarse también que el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric fue el único que se explayó respecto de lo que es el turismo en particular. Eh, el otro, bueno, los otros lo hablaron de manera bastante somera, pero bueno. eh, se ha ido avanzando en ese sentido, pero me gustaría irme también en el área del enoturismo. ¿Cómo ustedes, cuáles son los planes específicos pensando en esta relación relevante entre lo que es el vino como nuestro gran producto terminado que llega a las mesas de todo el mundo? Es el equivalente a un computador en otros países, a un reloj según la calidad. Entonces, quisiera saber cuáles son los actos específicos que se están realizando en el corto, en el mediano plazo, pensando en fortalecer esa relación que es clave para poder nuevamente difundir el ideario cultural gastronómico chileno, ¿no? Y también en el mercado interno. O sea, no nos olvidemos que también esa autoestima funciona pensando también en un público interno que después va a ser la caja de resonancia para, para este turista que viene llegando. Y si la gente no sabe dónde, por ejemplo, la caracurca, si la gente no sabe dónde se hace, dónde se conoce, cómo se prepara, vamos a tener ahí un tema bien complicado. Pero yendo a ese grano, ¿cómo es el desarrollo específico del enoturismo? Mira, es súper buena pregunta por varias razones. Uno es un canal turístico muy relevante hoy día. Muchas viñas hoy día tuvieron operación azul gracias al enoturismo, porque efectivamente había una baja a nivel mundial de los niveles de venta de vino. Chile es conocido por sus vinos. Yo vengo llegando de Onoturismo, del Consejo Ejecutivo, y ahí estuve con el ministro de Turismo de Corea, dentro de otros, y él me decía, buen vino, me decía, en su mirada de Chile, ¿no? Y entonces lo que ha hecho el enoturismo es posicionar una región centro con más de 300 viñas para hacer enoturismo. Si bien es cierto, bien como lo decías tú, Carlos, las viñas llegan desde Arica, Cotpa, la vendimia que tenemos allá, hasta Chile Chico. Nosotros más bien posicionamos esto al centro para poder hacer otras ofertas complementarias en otros lugares. Tenemos cepas que son hoy día patronales, la región del Maule, la región de Ñuble, tiene una cepa Patrimoniales, Silsó, claro. cepa País, que son muy notables. Y ahí acabamos de entregar el premio de enoturismo, y yo creo que hay un tema que estamos al debe. Eh, por ejemplo, que justamente tiene que ver con cómo hacemos más promoción nacional de la oferta de enoturismo. Y eso es un debe que tenemos que trabajar. Estamos empezando a hacer esa campaña justamente a propósito de los dos eventos internacionales que vamos a tener el próximo año. Pero otra cosa que hemos ido apuntando tiene que ver con cómo posicionamos a Chile en países cercanos con nuestra oferta del vino. Y aquí estoy hablando específicamente de México y Perú. En Perú se ha hecho una oferta muy interesante de bodegones argentinos, y nosotros estamos
tenemos una vista puesta en Perú para poder hacer la oferta no turística. Y México, estuve justamente en la WTM en Londres con la nueva ministra de Turismo de México, para justamente ofrecerle Chile como un destino de, fíjate cómo buscan ellos, nieve y vino. Y hoy día van a buscarlo a California. Y no tienen claro que podían estar acá. Entonces, el espacio que nos abre el enoturismo, por ejemplo, la oferta que ha hecho el gobernador Orrego acá en Santiago a propósito de la fiesta del vino y la vendimia, la mayor vendimia de Santiago, y yo al principio cuando dijo eso, Bueno, fue impresionante porque pone a todas las viñas alrededor y coloca al centro de la región metropolitana algo que nos traba en nuestro diario, que es que existen muchos valles, el Valle del Maipo, dentro de otros, que tienen viñas para ser conocidas. Y ahí una campaña que estamos haciendo nosotros con mucha fuerza, que se llama el CQC del turismo, conocer, querer, cuidar, solo cuidamos lo que queremos, solo queremos lo que conocemos, empecemos a claro. conocer mucho más nuestro territorio y mi invitación es ir a la página Chile es Tuyo, donde está la información de todo nuestro país y donde nuestro compromiso es, al término de este gobierno, dejar instalado no solo los atractivos naturales, que son los atractivos porque es lo que es conocido Chile, Chile Travel y Chile es Tuyo, sino que nuestros atractivos gastronómicos y nuestras fiestas y otros. Las fiestas de la vendimia, enoturismo, que es un programa estratégico de Corfo, ha ido posicionándolo, acompaña a las viñas a desarrollar. Ujú. Por eso ese premio es tan relevante justamente para poder acompañar que viñas emergentes, viñas nacionales, que los guías turísticos, viñas grandes, puedan, a través del turismo en viñas, con la consideración de la gastronomía, que hoy día ya tiene que ser un must, es un debe, no es solo el probar los vinos, sino que el maridaje también sea parte de la oferta permanente de Chile. O sea, ese es el desafío. El desafío es instalar ciertos temas. Estos son trabajos de largo plazo, instalar, digamos, el posicionamiento de la gastronomía dentro del sistema turístico nacional, cultural. También mostrar, digamos, lo rico que tiene nuestro país apalancado justamente de este tipo de iniciativas y desde ahí proyectarlo hacia más adelante. Nos queda un minutito, así que le agradezco muchísimo a su secretaria Verónica Pardo de acá haber conversado con Viaje al Sabor. Bueno, ojalá que muchas de estas cosas funcionen y que tengamos muchos hitos como estos eventos internacionales que estamos a las puertas de poder mostrar el Chile en otra frecuencia y que tengan los réditos más adelante. Bueno, y una consultita antes, no sé, pues, ¿cuál es su cepa preferida? Ya que estamos hablando de vino. ¿Cuál es mi cepa preferida? El Carmener, yo creo que es, pero no estoy tan segura. Ok, hay días que prefiero otras, pero digan, quedémonos con el Carmener. Me gusta Ah, mucho un vino para cada la cepa momento, patronal. entonces. Sí, es que me gustan Ya. mucho las cepas patronales. Sin solo encuentro muy buen vino también y al país me gustan. Entonces, por eso es que me quedo ahí media. Perfecto, pues. Bueno, muchísimas gracias, subsecretaria. Estamos acá en Viaje al Sabor, bueno, cerrando este capítulo y vamos a tener para la próxima oportunidad un invitado tan interesante como el que acabamos de tener en este momento, en el podcast quizás más sabroso de Chile. Nosotros nos vemos.